Esta serie se va a llamar Gozo en tiempos de cuarentena. Estamos justamente en tiempos de cuarentena. Estamos viviendo algo que esta generación solamente ha experimentado. Ninguno en esta generación ha experimentado esta situación antes. La pregunta que tengo es, ¿qué si nosotros podemos, en este momento, en este tiempo, podemos escuchar a alguien, la voz de alguien que estuvo en una cuarentena, pero no una cuarentena de 40 días, no una cuarentena de un mes o vaya a saber cuánto estemos, una cuarentena mucho más larga. Alguien que estuvo en un lugar mucho más difícil, en un lugar sin internet, sin las comodidades que gozamos nosotros. Que si podemos escuchar las palabras de alguien que tuvo muy pocas perspectivas de salir con vida, alguien que estuvo en un arresto domiciliario. Y además, que si decimos que esta persona era una persona que amaba al Señor con todo su corazón, y era una persona de extremada sabiduría. Eso es lo que vamos a estar estudiando los próximos domingos. El apóstol Pablo estuvo aproximadamente 4 años preso. Y Pablo, en esta carta que tenemos, la carta a los Filipenses, tiene un tema central. Y el tema central de la carta es esta: el gozo en Jesucristo. El gozo en Jesucristo. Estas dos palabras, gozo y Jesucristo, aparecen vez tras vez en esta carta. En esta breve carta la palabra gozo aparece 16 veces. Y la palabra Jesucristo aparece 21 veces. Un autor dice que el tema central de la carta es una invitación del apóstol Pablo. Él afirma y dice: yo me gozo en Cristo. E invita a todos los que leen esta carta a gozarse también en Jesucristo. Yo me gozo en Cristo. Vengan y regocijémonos juntos a los pies de Jesús. ¿Y quiénes son aquellos que están involucrados en esta carta? Por un lado está el apóstol Pablo, quien es el que escribe, y por otro lado está esta iglesia situada en la ciudad de Filipos, que son los que reciben esta carta. Pablo es este hombre judío que en su vida anterior era perseguidor de la iglesia, era un blasfemo, pero sin embargo en su vida tuvo un encuentro con Jesús. Dice la palabra que él iba camino a Damasco y ese encuentro con Jesús fue un cambio de 180 grados en su vida. Y a partir de allí se transformó en uno de los misioneros más grandes que ha existido en toda la historia. Un hombre que Dios usó para llevar la palabra. Y aquí, cuando escribe esta carta, el apóstol Pablo se encuentra entrados sus 60, ya es un anciano y está preso bajo arresto domiciliario. Los recipientes de la carta son los creyentes en la ciudad de Filipos, los llamados filipenses. Ellos son la primera ciudad que recibe el Evangelio. En Hechos 16 se nos relata cómo fue la conversión, cómo el Evangelio llegó a esta ciudad. Y ahora, en esta situación, esta iglesia que había sido fundada décadas atrás, ellos se acuerdan de Pablo. Se acuerdan de este hombre que fue el primero en anunciarle las buenas nuevas y que ahora ya es un anciano. Y tienen el cariño de mandarle una donación. Y se lo mandan por medio de un hermano, de un hombre de la iglesia que se llamaba Epafrodito, que es el hombre que lleva la donación, esta dádiva, para suplir las necesidades, y es el hombre que lo ayuda a Pablo. Recordemos por qué es necesario el donativo y la ayuda, porque Pablo está en un arresto domiciliario. Pablo está en cuarentena. Y Pablo dependía absolutamente de la bondad de sus amigos, debido a que en la cárcel, allí donde estaba, el gobierno romano no proveía para ellos. Entonces, Pablo, luego de recibir la visita de Epafrodito con esta donación, Pablo decide escribir una carta, la carta a los filipenses. Una carta de amor fraternal, una carta de agradecimiento. Una carta que va a ser llevada de vuelta a la ciudad de Filipos por medio de este hombre
Epafrodito.